Muy bien, hemos llegado al cuarto tema de este curso y quiero hacer, antes de empezar con el propio de esta clase, una breve recapitulación preliminar que puede servir de introducción. Después del planteo problemático que me tocó hacer a mí en la clase inicial, el profesor Mayo Huergo se ocupó de los orígenes de la universidad en general y habló de las primeras y más antiguas universidades, entre las cuales está Salamanca, y destacó algo de lo que quiero partir hoy. La esencia de la universidad tiene un núcleo anterior, y ese núcleo anterior es la escuela. Y ligada a la escuela, no solo la tradición de la teoría, es decir, de la contemplación del ser de las cosas y de la verdad, sino la teoría cristiana, la contemplación de la verdad cristiana en orden a la sabiduría cristiana. Ese es el núcleo vital de la escuela, que precede a la universidad. La escuela cristiana como reunión de aquellos que procuran contemplar la verdad en Cristo. En ese sentido podemos decir que allí donde hay dos o tres reunidos en nombre de Cristo, siguiendo el texto del Evangelio, que se esfuerzan por contemplar el ser de las cosas a la luz de la fe y de la verdad revelada, en pos de la sabiduría que solamente Cristo puede dar, asumiendo para ello como instrumento todo saber humano, allí está el corazón de la universidad, la esencia más esencial de la universidad. El profesor Goupil, al hablar de los orígenes de Salamanca en la tercera clase, hizo hincapié en el otro aspecto, el aspecto que podríamos llamar institucional. Hay una esencia institucional en la universidad, que es lo que distingue toda la tradición de las escuelas de la existencia en sentido propio de universidades. Las universidades son corporaciones, que, como explicó muy bien el profesor Goupil, arraigan en las cofradías, ¿sí? Asociaciones de mutuo sostén de aquellos que cumplen un mismo oficio y que, bajo su santo patrono, procuran asistirse en caridad. Entonces, ahí tenemos el otro aspecto, que es el aspecto institucional. Las escuelas, a partir del siglo XII y XIII, se hacen universitates en este otro sentido. Y la institución, este aspecto institucional, que también es un fruto de la cristiandad, como toda institución humana, tiene sus luces y sus sombras, sus riquezas, que son las propias de su ordenamiento al fin. Es decir, la institución de la corporación es un instrumento, es un medio para la escuela, para que esa contemplación de la verdad florezca e ilumine la vida de los hombres, la vida social entera. Ese instrumento puede funcionar bien, en cuanto que es un instrumento humano, y también puede deteriorarse por la miseria de los hombres, no porque la institución en sí misma sea algo malo, sino porque nosotros, los medios que creamos, los podemos usar bien o mal, y con nuestras propias miserias los deterioramos, digamos así, ¿no? Hemos visto, tanto en la clase del profesor Mayo Huergo como en la clase del profesor Goupil, esas miserias humanas que agitan a veces los claustros de las universidades nacientes, ¿no? O en sus primeros siglos, y en cualquier momento de su historia también, ¿no? Eso es parte de la historia humana siempre. Pero aún respecto de esos aspectos negativos, cabe reflexionar que las instituciones universitarias a lo largo de los siglos han tratado de mejorarse para evitar esos deterioros. Y ese mejoramiento ha sido posible en la medida en que ese instrumento, que es la institución, ha servido a su fin. Porque desgajado de su fin, se transforma en una máscara, se transforma en una estructura hueca, vacía, sin sentido. Teniendo estas dos cosas en cuenta, quería destacar también algo a lo que yo hice alusión en la clase primera, porque
el esplendor de Salamanca, el apogeo de Salamanca del que tenemos que ocuparnos hoy, entre los siglos XVI y XVIII, lo vamos a poner a ese esplendor con los matices que luego diremos, echa sus raíces en el origen mismo de la universidad, ya en el siglo XIII. Y quería releerles aquello de las partidas, título 12, ley segunda. Aquel pueblo es bien amado y enderezado a bien, que pugna cuanto más puede conocer a Dios naturalmente, según dice en la ley antes de esta. Y aún conviene que le conozca por creencia de la ley que es sobre naturaleza. Para este conocimiento es menester que tenga en sí tres cosas: fe, esperanza y amor. Y fe conviene que tenga en todas maneras, porque el entendimiento del hombre no es tan poderoso que pudiese a Dios conocer cumplidamente, sino por ella. Aquel pueblo es bien amado y enderezado a bien, que pugna cuanto más puede conocer a Dios. Este principio es la raíz vital del estudio salmantino, desde su fundación. Y por eso el esplendor de Salamanca no casualmente está asociado a la teología, es decir, al saber acerca de Dios, qué es lo que hace a un pueblo bien amado y enderezado a bien, como dice aquí, ¿no? Ese ser bien amado de Dios y enderezado a bien está ligado al pugnar cuanto se pueda, cuanto más se pueda, por conocer a Dios. En este sentido, el esplendor salmantino es fiel a sus raíces, a sus orígenes. Y un último punto de reflexión introductoria: cuando hablamos de esplendor o de apogeo, ¿qué queremos decir? ¿Qué es esplendor? ¿Qué es apogeo? Si uno habla del esplendor de una universidad, como en este caso, del esplendor de un pueblo en cierto momento histórico, ¿de qué está hablando? Bueno, el significado literal, primario, es claro, ¿no? Hablamos, si decimos apogeo, de una culminación. Si decimos esplendor, de una época de especial abundancia de luz y de brillo. Estamos hablando de un momento culminante, de un momento de intensa fructificación. Pero es claro que esto depende de aquello que se tenga en cuenta para hablar del esplendor. Antes de venir para acá, hace un rato, en la radio había un periodista hablando y se refería a que estaban reunidos en Buenos Aires, el grupo de los 20, representando el señorío de todas esas naciones. Y dice, ¿señorío? ¿De qué señorío está hablando este hombre? Señorío lleva señor, ¿no? Yo me quedé pensando y digo, claro, su señor, el de este hombre, debe ser el dinero, el dios Mamón, como dice el Evangelio, y entonces para él eso es señorío, ¿sí? Cuando usted habla de esplendor o de apogeo, el esplendor o el apogeo lo pone donde tiene puesto el corazón, claro, según aquello que estima, según el bien que aprecia por encima de todo bien. Y por eso hablar del esplendor salmantino en estos siglos es hablar precisamente de ese bien supremo, que es para la inteligencia humana la sabiduría cristiana, culminando en la sabiduría teológica. Porque cuando se habla del esplendor de Salamanca, se habla de eso, de un esplendor teológico. Salamanca se convierte entre los siglos XVI, XVII, XVIII en el faro teológico de la cristiandad. Y ese es su esplendor. Y está bien dicho esplendor. Voy a empezar el tema de la clase con una breve lectura, porque este curso también es, como dije en la primera, ¿no?, un homenaje a Monseñor Ruta en el centenario de su nacimiento. Y voy a empezar la clase
con la lectura de un texto que ustedes seguramente conocen, que se encuentra en Cachirla bajo el título Los hablares de Cachirla. Y dice así: te dije que estábamos en Salamanca. Aquí resonaron graves voces cargadas de sentencias definitorias. Aquí se disputó hondamente sobre lo eterno y lo transitorio. Aquí alguien dijo de la escondida senda por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Aquí se intentó ir, sin lograrlo por ser imposible, hasta el fin y hasta el fondo del misterio trinitario, que es el principio y el término de todos los misterios que nos trajo el Verbo encarnado. Aquí se puso la palabra humana de docta sierva de la palabra divina para que floreciese la teología como un alto y humilde homenaje a la verdad eterna. Este texto nos sirve de pórtico de acceso al esplendor de Salamanca. Voy a desarrollar el tema en dos momentos. Un momento inicial sobre la preparación del esplendor. Y en esa preparación del esplendor quiero destacar brevemente el trasfondo histórico inmediato y la arquitectura universitaria de Salamanca. Hay un trasfondo histórico inmediato. Primero, el profesor Goupil señaló en la clase pasada que Salamanca nace como un estudio principalmente jurídico y que la Facultad de Teología, si bien establecida en la intención y en los papeles ya en el siglo XIII, solamente empieza a funcionar desde fines del siglo XIV y se hace realmente activa en el siglo XV. Ahí tenemos una primera línea preparatoria: el desarrollo y la consolidación de los estudios teológicos en Salamanca. Y he puesto aquí tres figuras que trazan un eje en este aspecto. Primero, Alfonso X el Sabio, cuyo texto acerca de la importancia suprema del esforzarse por conocer a Dios he leído hace un momento. Luego, esa figura señera para la historia salmantina que es Pedro de Luna, papa que fue con el nombre de Benedicto XIII. Y, por último, la más eminente figura teológica del siglo XV en Salamanca, don Alfonso de Madrigal el Tostado, cuya obra teológica inmensa, hasta tal punto que se hizo proverbial la frase escribir más que el tostado, como para decir escribir una enormidad, ¿no? Esta obra inmensa está compuesta fundamentalmente de comentarios a la Sagrada Escritura. Y en esto ya tenemos un punto de partida importantísimo, ¿no? Concentrar la atención del espíritu en la indagación seria, profunda, severa de la palabra de Dios como fuente primera del saber teológico. Un segundo punto que hay que tener en cuenta de preparación es el de las constituciones. También lo trató el profesor Goupil la clase pasada. De ahí parto. El siglo XV y XVI constituyen ya un tránsito pacífico de estabilidad constitucional para Salamanca, después de toda la fase de forja de las instituciones y por lo tanto de las constituciones. Cuando se habla de constituciones en este periodo histórico, no se piense que es algo que sale de un solo golpe de la mente de alguien que lo diseña. Las constituciones recogen todas las instituciones particulares que orgánicamente se han ido desarrollando desde el siglo XIII hasta el siglo XV. Y aquí tenemos los dos papas que le dan a Salamanca sus constituciones últimas, definitivas. De nuevo, el Papa Luna de Aviñón, Benedicto XIII, ¿no? Y el Papa Martín V Colonna, con quien se cierra el cisma y se abre la época de paz posterior al cisma.
Pero hay un tercer factor histórico que hay que tener en cuenta detrás del apogeo salmantino del siglo XVI, y es el reinado de Isabel la Católica. Este reinado tuvo un efecto vivificante en toda la sociedad castellana, porque la reina se ocupó de fomentar, defender, tutelar todo el movimiento de reforma eclesiástica en la España de la segunda mitad del siglo XV, y en Castilla primariamente, que es lo que ataca en los reinos de Castilla y León, en sus reinos propios, ¿no? Los que recibe como reina al morir su hermano Enrique IV. Esa empresa de la reforma eclesiástica de Castilla incluyó también el de la reforma de la vida universitaria. Y el encargado de llevar a cabo esa reforma en el sentido de revivificación espiritual, de volver a las raíces del espíritu cristiano en todas las instituciones del reino, en los conventos, en los monasterios, en las diócesis, en las universidades. El encargado de llevar a cabo esa reforma en la vida universitaria fue nuestro conocido cardenal Cisneros, que ven ustedes allí junto a la reina Isabel. El cardenal Cisneros, Fray Francisco Jiménez de Cisneros, estudió en Salamanca. Así que el vínculo de Cisneros con Salamanca es doble, podríamos decir. Primero, es un hijo de Salamanca, lo mismo que otro gran obispo reformista del reinado de Isabel, que es Diego de Deza, el otro que está allí, ¿sí? Tanto Cisneros como Deza fueron estudiantes en Salamanca y egresaron de la Universidad Salmantina. En el caso de Cisneros, además, es el reformador de los estudios salmantinos, obra que emprendió al mismo tiempo que la fundación, como ustedes recordarán, de la Universidad de Alcalá de Henares. Bien. Hay todo un movimiento entonces espiritual que convergentemente prepara el esplendor de Salamanca. Pero esto tiene también una manifestación en el espacio habitable por el hombre. Entre los siglos XV y XVIII surge toda la arquitectura que podemos llamar clásica de la Universidad Salmantina. Los edificios que hoy día se identifican como típicos de la universidad. Empiezo por esta foto porque recordarán ustedes que en Salamanca había una catedral románica, la que se llama la Catedral Vieja, ¿no? En esa Catedral Vieja, vimos la clase pasada, estaba la capilla de Santa Bárbara, ¿no? Donde se tenían los exámenes de grado, ¿no? De la Universidad Salmantina, del estudio salmantino, donde los estudiantes, a la espera del tribunal examinador, hacían capilla, ¿no? Esa es la capilla de Salamanca, del claustro de la Universidad Vieja. Allí tienen un plano. El que está a la izquierda de ustedes es el plano de la Catedral Vieja y del claustro anejo, ¿no? Y la habitación que está numerada con el 6, ¿no? En el claustro, esa es la capilla de Santa Bárbara. Pero ustedes ven en el otro cuadro cómo a la Catedral Vieja se le pega la Catedral Nueva, mucho más majestuosa, enorme. Y esa se edificó entre los siglos XV y XVI. O sea, lo primero, la primera transformación del espacio salmantino que se realiza en este periodo de los siglos XV y XVI es la aparición de la nueva catedral, ¿no? La catedral gótica de Salamanca. Y no pasemos por alto que la universidad surge junto a la catedral y a partir de la escuela catedralicia. Y sus edificios centrales están también pegados a la catedral. Aquí está la capilla de Santa Bárbara.
Pero el núcleo básico del complejo edilicio salmantino clásico es lo que vemos allí. Y consta de 3 edificios fundamentales, de los cuales acá vemos 2. Uno es el edificio de las escuelas mayores, que se ve al fondo, ¿no? El más célebre de todos por su fachada de acceso, la puerta de entrada, que es una fachada plateresca, es decir, probablemente el monumento más típico del plateresco. Y el otro edificio que se ve hacia la derecha de la fotografía es el Hospital u Hospedería de Pobres, que hoy día alberga el rectorado de la Universidad de Salamanca. Estos 2 edificios se realizan también entre los siglos XV y XVI. El tercer núcleo fundamental es lo que se llaman las escuelas menores. La distinción entre escuelas mayores y escuelas menores se debe simplemente a que las escuelas menores eran las que daban los cursos introductorios, digamos, ¿no? Donde las escuelas menores se tenían los cursos de artes preparatorios, donde, a partir de los cuales se obtenía el bachillerato, ¿no? El primer grado académico. Y después los cursos mayores se daban en el edificio llamado de las escuelas mayores. Aquí tenemos otra vista de este mismo complejo, pero hacia el otro lado, ¿sí? Está visto la misma plaza, ¿no?, de las escuelas al revés, con la estatua de Fray Luis de León en medio, ¿no? Acá el edificio de la hospedería o hospital de pobres se ve del otro lado, ¿sí? Está tomada inversamente esta fotografía. Ese edificio tiene por patrono a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Por eso hay una imagen de Santo Tomás encima de la puerta de acceso. Aquí tenemos la fachada de acceso a las escuelas mayores. Miren, recorrer esto daría para varias clases, así que yo lo que voy a hacer es un pantallazo, nada más, señalándoles algunas cositas. Esta fachada es importante artísticamente, pero a nosotros en nuestra clase nos interesa más que nada por su significado, porque si ustedes ven ahí tiene 3 niveles, ¿no?, claramente distintos, encima de la doble puerta de acceso, ¿no?, tienen 3 niveles claramente diseñados. Esta es una foto nocturna bellísima de la misma fachada, ¿no?, donde se puede ver con claridad en la profundidad, ¿no es cierto?, los muros almenados que separan el espacio de la universidad del resto de la ciudad. Esos muros tienen un significado propio, ¿no? Son muros almenados, ¿por qué? Porque representan la jurisdicción propia de la universidad. Pasando esos muros se entra en el espacio de la jurisdicción universitaria, con sus leyes y privilegios propios, ¿sí? Es como el castillo universitario, digamos así. Y se ve también cómo la fachada esta está delante del zaguán de acceso, que es todo añadido al edificio más viejo que está detrás, ¿no? El edificio inicial de las escuelas no tiene ni el zaguán, ni el pórtico, ni el murete que da hacia la calle, ¿no? Hay 3 niveles de relieves en la fachada, y en el primer nivel nos encontramos con esta imagen. Fíjense que proyecta una de las líneas preparatorias que yo dije, porque ¿quiénes son estos que están ahí, recibiéndonos en la entrada de las escuelas mayores? Los reyes católicos, ¿sí? El rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla, en una composición muy simbólica, porque el único cetro que sostienen cada uno de ellos con una mano, fíjense, se ve eso, ¿no? La mano izquierda de Fernando arriba, la mano diestra de Isabel un poco más abajo, sostienen el único cetro que representa la unidad de la monarquía española, ¿no? Y abajo están los nombres de cada uno, ¿no? Ferdinandus, Elisabetta. Y arriba, en griego, dice: Hoi basileis te encyclopaideia, aute tos basileusi. Es decir, los reyes a la universidad. La universidad está nombrada con el término griego encyclospaideia, de donde viene enciclopedia, es decir, el círculo total de la paideia, ¿no?
Fíjense que acá hay un gesto de vinculación con la tradición clásica deliberado, ¿no es cierto? Es decir, ese espíritu de la teoría, de la contemplación que arraiga todas las escuelas de la cristiandad en la tradición clásica, está expresado acá con nitidez, ¿no? En este detallito. Entonces, los reyes a la universidad y ella, la universidad, a los reyes. Es una mutua dedicatoria. Los reyes, porque, claro, ¿quién ha financiado todos estos edificios? Los reyes, ¿no? Y en reconocimiento la universidad a los reyes, los pone aquí, en la entrada, ¿sí? Los reyes a la universidad y la universidad a los reyes. En el segundo nivel nos encontramos con signos heráldicos ya, ¿no? El segundo nivel es el nivel heráldico de la fachada. Aquí tenemos en el centro el blasón del rey bajo el cual se hizo esta edificación y se terminó, que es Carlos V. ¿Sí? Lo que está en el medio es el blasón de Carlos V, que tiene cuarteladas en el primero y en el cuarto las armas de los reinos de España, ¿no? Castilla y León y Aragón y Sicilia. Y en la punta Granada. Y en la segunda y en la tercera partición tiene Austria, Borgoña Antigua, Borgoña Nueva, Brabante y Tirol y Flandes en el escusón central. O sea, las armas de Carlos V. Pero ese escudo está flanqueado por dos emblemas. El que está del lado izquierdo para ustedes, ¿no? Es el águila bicéfala que representa la autoridad imperial de Carlos, ¿no? Y como rey de Germania y emperador romano. Y la otra es el águila de San Juan, que representa al reino de Castilla y León, ¿sí? Es el águila del evangelista, el símbolo del evangelista San Juan, que a partir del siglo XV, XVI, se toma como emblema, a partir precisamente del blasón de Isabel la Católica, aparece como emblema heráldico del reino de Castilla y León, que se pone bajo el amparo del apóstol y evangelista San Juan. Y tienen ustedes ahí el águila de San Juan. Muy bien. Pero en este mismo nivel, tenemos otras figuras, ¿sí?, que completan si nos podemos comentar esto, se nos va toda la clase, pero se los muestro más, fíjense. Tenemos, a cada lado del águila hay un medallón que tiene la efigie de Carlos V, y del otro lado, acá pone Isabel o Juana, es la reina, en realidad es la reina titular, que es doña Juana. Porque ustedes saben que la heredera del reino, a la muerte de Isabel, es su hija, doña Juana. Pero doña Juana se ve impedida de ejercer su titularidad de reina, ¿por qué? Y por la locura, ¿no? Termina internada en un convento, ¿no?, donde pasa largos años, mientras el poder real lo ejerce su hijo, don Carlos. Carlos I de Castilla y León, y Carlos V como rey de Germania, ¿verdad? Pero la reina titular es siempre doña Juana. Por eso se la nombran los documentos oficiales y figura acá también el medallón, de un lado Carlos y del otro lado doña Juana. Y arriba hay unas figuras que son un poco curiosas, porque tenemos la Sibila, Trajano, Escipión y Marco Aurelio. Todas figuras que, así como la inscripción griega nos llevaba a las raíces helénicas, nos llevan a las raíces romanas, a las raíces latinas, ¿no? Tanto en lo cultural como en lo político. Fíjense que tanto la Sibila como Marco Aurelio representan de alguna manera el saber de la antigüedad. Un saber de alguna manera inspirado y preternatural en las Sibilas, un saber filosófico en Marco Aurelio, mientras que Trajano y Escipión están como símbolos ¿de qué? De la autoridad, ¿verdad? Y de la prudencia del gobierno y del valor militar, que tienen que acompañar al príncipe. El nivel superior es es el más complejo simbólicamente,
tiene en el centro la figura del Papa, fíjense, un Papa, ladeado por César, Augusto, Baco, Alejandro y las figuras de Venus y Hércules. De nuevo aparece la antigüedad clásica acá, alusiones helenísticas, ¿no? Y emblemas de distintas virtudes. En realidad, Venus y Heracles están puestos aquí como símbolos, ciertamente. Símbolos que hay que entender según el humanismo de la época, ¿no? Por eso digo, si uno se pone a comentar esto, estamos toda la clase. Voy a seguir, paso. Sigamos. Fíjense ustedes que esto lo hice para que cuando uno entra en la arquitectura clásica de Salamanca, uno puede ver un pantallazo así, pero si uno se fija en los detalles, se abre un universo de una profundidad y una riqueza enorme. Eso es lo que quiero que se advierta, nada más. Volvamos a la fachada y ahora entremos. Este es el zaguán de acceso y por el zaguán de acceso desembocamos en el claustro central. El claustro está presente en todos los edificios universitarios. Es el símbolo primario de la arquitectura universitaria, heredado de la arquitectura monástica. ¿Sí? El claustro como espacio cerrado y abierto a la vez, cerrado al mundo, abierto a la luz y al aire que vienen de lo alto, ¿sí? Abierto a la verdad divina, en la serenidad de la contemplación que el claustro diseña y contiene, simboliza y realiza. Lo realiza sí, los hombres lo realizamos, ¿no? Por supuesto, no por sí solo, no por sí mismo. Por sí mismo lo simboliza, lo significa, para el que tiene el ojo para verlo, por supuesto. Bien. Este es el corredor del claustro que tiene un artesonado de madera magnífico, ¿no? Y acá vamos a ver distintos espacios, pero en este espacio sí me detengo un poquito a comentarlo, porque este es el aula llamada de Fray Luis de León, ¿no? Es la única de las aulas grandes de las escuelas mayores que se conserva como fue en el siglo XV y XVI, ¿sí? Con el mobiliario original, y nos da la idea de lo que era un aula de clase en la época que nosotros tenemos que presentar, ¿no? La única que está así. Eso que se ve allá es la cátedra. En Salamanca la cátedra no es un sillón, es un púlpito, diríamos nosotros, ¿verdad? El catedrático se sube allí. Abajo sí hay una silla, que es el asiento del repetidor, que es el que toma nota de la clase y el que aclara si alguien le pide lo que ha dicho el catedrático, ¿no? Ese es el repetidor, ese se sienta abajo. Pero el catedrático sube a la cátedra, ¿no? Con su altavoz que permite que la voz se proyecte sin problema en toda el aula, ¿no? Aquí tienen el aula vista en amplitud. Los bancos son también antiguos, ¿sí? Fíjense que son sumamente rústicos, ¿no? El asiento, tanto el asiento como lo que hace de mesa, son tirantes de madera, simplemente, ¿no? Y aquí tienen un dibujo antiguo que nos representa una clase. Y lo ven ahí al catedrático subido al púlpito, ¿verdad? Bien. Estas son otras aulas. Las aulas que dan al claustro mayor son lo que se llaman los generales, porque eran las aulas donde se dictaban las distintas cátedras principales. Los generales, el general de teología, el general de derecho canónico, el general de derecho civil, el general de medicina, etc. Esas son las aulas que dan en la planta baja al claustro de las escuelas mayores. Aquí tenemos, bueno, una de esas aulas es la que hoy día sirve de paraninfo, es decir, de salón de actos, digamos, de la Universidad de Salamanca, que es esta. Ahí la vemos. Y aquí está la capilla. Esta es la capilla esta es del siglo XVIII, porque hubo 3 capillas en este edificio. La primera estaba ubicada en el sitio simétricamente opuesto a la entrada, al acceso, o sea, del otro lado del claustro, en el eje principal. La segunda estaba en el mismo sitio que esta, pero ocupaba la mitad del espacio porque a la mitad en altura había un piso encima del cual estaba la biblioteca. Estaba la capilla abajo y la biblioteca arriba, ¿sí? Y esta es la capilla tercera, digamos, de las escuelas mayores, que se hizo en el siglo XVIII. Esta es la escalera que sube a la planta alta. Si nos detuviésemos en esta escalera también sería otro mundo, porque fíjense que la escalera está toda corrida con un bajorrelieve, ¿sí? ¿Ven? Que tiene 3 tramos, y cada uno de los tramos trata un tema propio. ¿Sí? El primer tramo
habla de los peligros que acechan al joven, de los vicios que debe evitar. El segundo tramo de la lucha contra esos peligros y el último tramo de la victoria. Es la escalera que simboliza ese ascenso del espíritu, ¿no?, en la lucha contra los vicios, por la virtud. Bien, acá ya estamos en la planta alta y de acá se ve la capilla desde la planta alta, ¿ven? Esta es en la planta alta está la biblioteca, la gran biblioteca antigua de Salamanca, que también es del siglo XVIII. Hago hincapié en esto porque a veces se dice, bueno, el esplendor salmantino se agota en el siglo XVI, el XVII ya es decadencia, el XVIII ni hablemos. Y yo creo que eso es relativo, ya voy a volver a este punto después. Pero esta gran biblioteca es también obra del siglo XVIII. Acá la vemos en distintas tomas, es realmente magnífica. Universitaria, la Biblioteca Universitaria de Salamanca es la más antigua de toda Europa, como biblioteca. Es la primera universidad de todas las universidades antiguas que tiene biblioteca propia. No librerías. Juan habló de la Casa de Libreros, ¿no?, y de los libreros que editaban los libros o que los copiaban y se los facilitaban a los estudiantes. Pero biblioteca propia, la primera universidad que tuvo es Salamanca. Aquí vemos otra toma de la biblioteca, ¿no?, y una muy amplia aquí, en que se ve su esplendor, ¿no? Bien. Seguimos recorriendo el pasillo que da al claustro, bajamos la escalera, salimos de las escuelas mayores y entramos aquí esta es la entrada de las escuelas menores. Este es el claustro de las escuelas menores. El edificio de las escuelas menores hoy es puramente museo, ¿no? Y este es el pórtico de acceso al edificio del rectorado actual, que es el hospital de huérfanos, ¿no? Bien. He puesto también otras fotos que ya nos sacan del núcleo fundamental de la arquitectura de la Universidad de Salamanca, pero siguen siendo parte de esa arquitectura que se forja entre los siglos XV, XVI y XVIII, que son las escuelas, los colegios mayores y menores de Salamanca. Los colegios, ustedes saben, la residencia de estudiantes, ¿no?, que tenían allí en los colegios beca para cursar las universidades, ¿no?, cuando eran pobres, y tenían un régimen de vida ordenado, estable, ¿no?, en los colegios, además de lecciones auxiliares. Los colegios suelen distinguirse en colegios seculares y colegios de regulares, o sea, los colegios que tenían las órdenes religiosas, y también los colegios de las órdenes militares, había en Salamanca. Había varios colegios de órdenes militares. Estaba la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava, la Orden de Malta, todas estas tenían colegio en Salamanca. Y después estaban las órdenes religiosas, ahora vamos a ver las más importantes. Pero este es uno de los 4 colegios mayores que había en Salamanca. Los colegios se distinguen en mayores y menores. De los 4 colegios mayores que había, quedan en pie solamente 2. Porque los otros 2 fueron destruidos en la Guerra de Independencia. Salamanca estaba en poder de los franceses, fue sitiada por las tropas que comandaba Wellington, y el ejército francés, para trincherarse en la ciudad, barrió parte de la ciudad, y en esa parte que barrió había 2 de los colegios mayores que resultaron totalmente destruidos. Pero este es uno de los colegios mayores, que es el colegio llamado de Santiago o de Fonseca, que es el obispo de Santiago de Compostela que lo fundó. Y aquí tenemos el claustro. Fíjense, el claustro también está en los colegios, ¿sí? Este es el claustro del Colegio de Santiago. Y este es el otro colegio mayor que queda en pie, que fue reconstruido en el siglo XVIII porque sufrió una gran destrucción con ocasión del terremoto de Lisboa. Es decir, remesones del terremoto de Lisboa tiraron abajo el edificio viejo del colegio que es el de Anaya. Aquí está el claustro del colegio. Este es el claustro de la hospedería del colegio. Este es uno de los colegios menores de la Inmaculada Concepción. Y ahora pasamos a los 2 colegios religiosos más importantes por la significación que tienen en el esplendor teológico de Salamanca. Colegios religiosos hubo muchos en Salamanca, Tenían colegio. Originalmente los franciscanos, que los cerraron, en la época del esplendor los franciscanos no tenían colegio, ¿sí? El colegio franciscano ya no estaba. Se vuelve a abrir un colegio franciscano recién en el siglo XVIII. Pero estaban los dominicos, los agustinos,
los carmelitas calzados, que después se hace colegio de carmelitas descalzos, los trinitarios, los benedictinos tenían colegio, los cistercienses tenían colegio, los premostratenses tenían colegio, ¿sí? O sea, los monjes también tenían colegios en Salamanca, no solo las órdenes mendicantes, digamos, ¿no? Los agustinos ya dije, creo, ¿no? Que es importante también. Pero los dos más significativos son el colegio de los dominicos, que es uno de los dos que fundan el estudio teológico en Salamanca, junto con el de San Francisco, el de los franciscanos, ¿no? Convento de los dominicos, que es el de San Esteban. Este va a ser uno de los pilares del esplendor salmantino, ¿no? El primer pilar, digamos así. Aquí se ve la iglesia de San Esteban con su famosa fachada, ¿no? Magnífico edificio, en la piedra de Salamanca, ¿no? Con ese color tan propio, característico. Aquí vemos otra foto de la fachada de San Esteban. Este es el claustro de San Esteban, de nuevo el claustro, ¿sí? Este es un claustro conventual ya, ¿no? Esta es la escalera que se llama de Soto, porque uno de los más grandes teólogos de Salamanca en el siglo XVI, Domingo de Soto, es el que donó la escalera esta. Este es el coro de San Esteban, el coro de los frailes, donde cantaban las horas. Esta es la sacristía, hermosa, magnífica también, y este es el famoso retablo churrigueresco de la iglesia de San Esteban, ¿no? Aquí vemos la nave central espléndida, tomada desde la entrada aquí, ¿no? Y salimos de nuevo al atrio exterior, donde se ve la iglesia y el convento, ¿no? De San Esteban de Salamanca. Bien, este es un espacio altamente significativo. Y el otro es este. Esto es lo que se dio en llamar a partir del 18 la clerecía, o mejor, la iglesia y colegio del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús en Salamanca. Aquí está la iglesia también, esta es la entrada del colegio, y este es el patio de estudios del colegio. Este es un claustro ya arquitectónicamente poco común, ¿sí? No tiene galería, ¿ven? Esta es una edificación del siglo XVII. Acá lo vemos de arriba. Bien. Se lo llamó la clerecía después de la expulsión de los jesuitas por Carlos III, ¿no? Porque se le dio el edificio a la clerecía de San Marcos. Muy bien. Pero ahora salgamos de esta introducción al espacio de la vida universitaria salmantina, que es el escenario del esplendor salmantino. Es una expresión de ese esplendor y al mismo tiempo es su hábitat, ¿no? ¿Cuáles son los principales aspectos del esplendor salmantino? El primero que hay que destacar es, obviamente, ya lo dije, se trata de un esplendor teológico. El primero que hay que destacar es el modo salmantino de hacer teología. Hay quienes a ese respecto hablan de escuela de Salamanca. No parece, o no me parece a mí, por lo menos, una expresión afortunada ni adecuada, ¿no? No es lo que se entiende por escuela en la tradición escolástica. O sea, un conjunto de doctrinas definidas que siguen a cierto autor y que lo profundizan, como si hablásemos de la escuela tomista, de la escuela escotista, de la escuela bonaventuriana o de la escuela suareciana. No. Se le podría dar a la palabra escuela en un sentido más amplio, pero no le veo el sentido de hablar de escuela de Salamanca. Es una expresión que se usa habitualmente, ¿eh? Cuando se habla de la escuela de Salamanca, es una expresión casi sinónima del esplendor teológico salmantino de los siglos XV, XVI, XVII o XV al XVII, centrada en el XVI. Hay quienes quieren acotar el sentido de escuela de Salamanca para darle un sentido más preciso, como es el autor de esta obra llamada La Escuela de Salamanca, Juan Belda-Plans, que es considerado un gran especialista en este asunto, un autor español. Belda-Plans restringe el significado de Escuela de Salamanca, pero cuando tiene que explicar de qué se trata, pone el énfasis en un modo de hacer teología. Por lo tanto, más bien habría que hablar de un espíritu de la teología salmantina, más que de escuela de Salamanca. O de una síntesis teológica salmantina que recoge elementos que en otros ámbitos quedan como contrapuestos, dispersos y hasta opuestos entre sí, en pugna. Esto es lo importante.
Yo creo que si se habla de síntesis salmantina se gana en perspectiva y en profundidad de concepto. Porque lo que va a hacer Salamanca en ese siglo XVI es hacer florecer el saber teológico en base a la síntesis de diversos aspectos. Empecemos por nombrar las figuras más egregias de lo que es este esplendor teológico salmantino, sin pretender ser exhaustivo en modo alguno, digo las más sobresalientes. Aquí tenemos al fundador y al continuador de lo que ustedes llaman el esplendor salmantino. Arriba son dos dominicos, Fray Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, al que ya nombré hace un momentito. Con Fray Francisco de Vitoria se introduce en Salamanca un modo de enseñar teología que en ese contexto histórico es innovador, aunque no exclusivo, no es solo en Salamanca que pasa esto. Me refiero a que, en lugar de comentar las sentencias de Pedro Lombardo, va a enseñar la teología comentando la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? A partir de allí, por lo menos algunos maestros de teología en Salamanca van a comentar no las sentencias, insisto, sino la Suma de Teología. A lo largo del siglo XVI, las dos costumbres coexisten en Salamanca. Hay maestros que comentan las sentencias y hay maestros que comentan la Suma. Pero el comentarla, el tomar como libro de texto la Suma, lo inicia en Salamanca Francisco de Vitoria. Con esto, dicho sea de paso, las cátedras principales de teología en Salamanca, víspera y prima y vísperas, las van a ocupar a lo largo de todo el siglo XVI o dominicos o agustinos, pero predominantemente dominicos. Una tercera figura fundamental, el autor que yo acabo de mencionar, Beda Plans, lo llama los tres grandes de la escuela de Salamanca, ¿no? A Fray Francisco de Vitoria, a Domingo de Soto y a Melchor Cano. Fray Melchor Cano es el tercer gran dominico del florecimiento salmantino. Los tres catedráticos en Salamanca y los tres miembros del convento de San Esteban, ¿no? Dominicos. Ya voy a decir alguna palabrita de cada uno de ellos. Después tenemos otros dominicos que ya son de la segunda escuela, de mediados del siglo, pasado mediados del siglo, como Domingo Báñez, Bartolomé de Medina, que los tienen así. De Báñez hay dos portadas de obras y Bartolomé de Medina es el que está al lado. Pero además tenemos los grandes jesuitas de Salamanca, que o se forman en Salamanca o se forman y enseñan, las dos cosas, o enseñan solamente sin haberse formado, ¿no? El vínculo de estos jesuitas con Salamanca es menos estable en el tiempo, menos profundo, menos estable en el tiempo, pero no menos profundo que el de los otros, ¿sí? Los grandes jesuitas, yo he puesto allí las tres figuras máximas también, nada más, que son Francisco Toledo, que fue cardenal de la Iglesia, ¿no? Un eminentísimo teólogo, comentador de la Suma de Teología, precisamente. Porque esa costumbre de enseñar la teología comentando la Suma, que inician los dominicos, la van a arraigar los jesuitas. Se va a hacer costumbre prevalente en toda la Iglesia a partir del fines del siglo XVI y siglo XVII en adelante, por obra de los teólogos dominicos y jesuitas, juntamente. ¿Está claro? Porque mientras permanece como hábito de los dominicos, parece una cuestión de escuela particular, ¿no? Porque, claro, los dominicos estudiaron siempre según Santo Tomás. Era su maestro de orden, ¿se entiende? Como para los franciscanos no era Don Sescoto, ¿no? O más tarde para otra, como para los carmelitas de Salamanca lo era John Baconthorpe, maestro propio de la orden carmelitana, ¿sí? Los agustinos solían tomar a varios maestros, ¿sí? Pero el más importante y propio era Egidio de Roma, Egidio romano. Bien. Pero los jesuitas
proyectan esa exclusividad hacia el conjunto de la Iglesia, digamos así, porque ya no es uno de ellos, digamos, el que toma como maestro, es Santo Tomás como doctor común. ¿Se entiende? Bien. Eso es algo que hay que advertir y que es importantísimo. Bien. Y acá está otra figura que no podemos dejar de mencionar en el apogeo salmantino, que es Fray Luis de León, fraile agustino, esta vez, ¿no? Miembro del convento agustino de Salamanca. Ahora voy a retroceder un poquitito hacia adelante. Ese modo salmantino de hacer teología, ¿por qué se destaca? ¿Qué tiene de propio? ¿Qué tiene de peculiar? Un primer rasgo fundamental es la unidad entre especulación teológica al modo escolástico y disciplina intelectual humanística. Acá tenemos dos corrientes culturales que en el siglo XV de alguna manera difieren y hasta se oponen, ¿sí? Muchos humanistas del siglo XV son anti-escolásticos. Desarrollan una crítica virulenta y en muchos casos absolutamente injusta de la tradición escolástica. Y los escolásticos, en gran parte, repugnan al humanismo. O lo consideran diletantismo, acientífico, o lo consideran una especie de furor clasicista casi neopagano, ¿sí? De manera que hay como una especie de pugna. En Salamanca estas dos cosas se hermanan. Es el mismo espíritu que hemos visto en Cisneros al fundar Alcalá de Henares. La síntesis. Por eso esto trasciende a Salamanca. Hablar de escuela de Salamanca para señalar esa nota no es del todo exacto, ¿sí? Es un espíritu de síntesis que abarca todo el movimiento intelectual de la España de la época y se plasma culminantemente en Salamanca como sede de la teología. Es el espíritu de síntesis entre escolástica y humanismo, a través del rigor humanístico, que implica no solo el cultivo de las artes liberales, sino también la crítica textual, el recurso a las lenguas originales, el rigor en el comentario de los textos según la lengua original. Todo eso son riquezas que se toman de la tradición humanística, del mundo de la mentalidad filológica, podríamos decir, ¿no? Que es asumido, asimilado al servicio de la teología. Esta síntesis la logra Salamanca. Primer aspecto fundamental del esplendor salmantino. No disociación de escolástica y humanismo, sino síntesis, según el espíritu tradicional de la cultura cristiana. El humanismo es sintetizable en la medida en que es puesto al servicio de la verdad superior, ¿no? Y es purificado por ella. Uno de los aspectos más clásicos y luminosos de este humanismo salmantino va a ser la existencia de el colegio trilingüe. El colegio trilingüe es uno de los colegios menores. Ese dependía directamente de la universidad. Era fundado por la universidad, o sea, lo sostenía la propia universidad, ¿no? El colegio trilingüe, donde se estudiaban el griego, el latín y, en su origen, las lenguas semíticas, es decir, el hebreo, el arameo y el árabe. Ya a fines del siglo XVI, XVII va a quedar reducido eso al hebreo, ¿no? Pero eso es uno de los rasgos típicos de Salamanca, que también lo vemos reflejado en el origen de Alcalá con la edición de la Políglota Complutense, recordarán ustedes, ¿no? Otro rasgo fundamental, segundo rasgo que hay que señalar en la síntesis salmantina, es el tomar los textos, las sentencias de Lombardo, la Suma de Teología, como punto de partida del estudio, pero con espíritu de auténtica profundización, indagación y con lo que podríamos llamar autenticidad de pensamiento. Esos textos no son algo que hay que repetir mecánicamente, son algo que hay que estudiar en profundidad.
de los que hay que recoger la verdad sin espíritu sectario, no para repetir miméticamente lo que dijo el maestro, sino para apropiárselo vitalmente y profundizarlo si es posible. Y en esa profundización cabe la libertad del opinable, según el espíritu tradicional cristiano que expresa aquella magnífica sentencia de San Agustín, ¿no? En lo necesario la unidad, en lo opinable la libertad, en todo la caridad. Esto tercero lo más difícil de todo, porque en cuanto cada uno empieza libremente a sostener sus opiniones, ya cuando las opiniones se chocan entre sí, ahí empieza la aspereza de las disputas, ¿verdad? Que en Salamanca va a tener un gran vigor, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, con la célebre disputa de auxiliis, o sobre la concordancia entre el auxilio de la gracia divina y el libre arbitrio del hombre, ¿no? Y cómo se concuerda eso a su vez con la providencia divina, con la presciencia divina, ¿no? Con la omnipotencia divina. Aquí aparecen las dos explicaciones. Por un lado, la que tiene origen entre los agustinos de Salamanca, como Fray Luis de León y su maestro Juan de Carvajal, y que va a profundizar después Luis de Molina, el jesuita. Y por otro lado, la sentencia que desarrolla sobre todo Báñez, Domingo Báñez, que es un gran dominico de Salamanca en la segunda mitad del siglo XVI. Esa polémica va a ser dura y a veces poco caritativa, digamos así, ¿no? Hasta tal punto que el Papa va, como usted ya entrado el siglo XVII, el Papa de entonces va a convocar una comisión que estudie el problema, y la comisión va a decir que las dos sentencias se pueden sostener libremente en la Iglesia, porque las dos son ortodoxas, siempre y cuando no se descalifiquen entre sí. Es decir, pone paz en la controversia. A lo que no tienen derecho a sostener cada uno las sentencias porque las dos son ortodoxas, dice el dictamen papal. A lo que no tienen derecho es a tildarse mutuamente de herejes, ¿sí? Pero esa riqueza de las opiniones y de las sentencias es otro aspecto del espíritu salmantino y de toda la tradición escolástica. En lo opinable, la libertad, porque eso es parte de la profundización intelectual, eso es inseparable de la auténtica contemplación, que no puede ser nunca superficial y mezquina repetición. Nunca. Si hay contemplación, no hay eso. Eso es confundir la necesidad absoluta de la fe con la relatividad de la inteligencia humana y de su expresión verbal. ¿Sí? Esta es otra síntesis fundamental de Salamanca. Tercer aspecto propio del modo salmantino de hacer teología es algo que no se le puede atribuir meramente a Salamanca, porque eso no es solo de la universidad, es más bien de la sociedad entera. Acá yo me remontaría de nuevo al texto de Alfonso X el Sabio y al espíritu de la España de todos los siglos, de la España católica, y al espíritu de la Castilla reformista y reformada de Isabel y de Cisneros. Tenemos otro aspecto fundamental, que es cómo esa teología se hace cargo de toda la problemática concreta de la vida social, política, jurídica e incluso de los negocios. E ilumina desde las alturas de la contemplación teológica toda la realidad concreta de la vida humana. Pero eso presupone, ese iluminar no es una actividad académica, pero no es una actividad académica no gracias a la universidad, sino gracias a la sociedad, porque la sociedad entera es la que está esperando esa luz y la pide, la reclama, como hace el rey Carlos V en las disputas sobre los derechos de conquista en Indias, ¿no? Él le pide a los teólogos que lo iluminen. ¿Qué tengo que hacer? Y durante las controversias de Valladolid, recordemos, suspende toda acción bélica en Indias. Fíjense ustedes, o sea, toma una decisión política de esa envergadura a la espera de lo que digan los teólogos, iluminando su conciencia de príncipe. ¿Se advierte? Me refiero a esto porque
No en vano está el blasón de Carlos V en la fachada de Salamanca. Que la teología ilumine el conjunto de la cultura no depende solamente de la actividad de los teólogos. Pensar así es una ilusión iluminista, ¿sí? La academia dicta y proyecta lo que es la sociedad. ¡No, señor! El saber puede iluminar a la sociedad, pero eso presupone una sociedad que quiera ser iluminada, que desde la fe pida la luz de la ciencia de la fe. Y esa sociedad tiene que pedirla en su cabeza y en sus miembros, para usar la expresión de las reformas del siglo XV, ¿no? Los gobernantes y los gobernados. Este estar presente en las distintas esferas de la cultura tiene que ver con algunas figuras, especialmente de la Salamanca del siglo XVI, XVII, XVIII también. Fray Luis de León presenta un aspecto peculiarísimo de este vínculo con la vida social en general. Ustedes saben que la lengua universitaria en toda la cristiandad latina era el latín, obviamente. O sea, las obras de estos autores, ¿en qué están escritas? Y en latín. Pero Fray Luis de León, catedrático de Salamanca, profesor de teología y de Biblia en Salamanca, escribió en latín sus comentarios a la sentencia, por ejemplo, que recién ahora se están publicando, o en traducción. Gran parte de la literatura del esplendor salmantino todavía no está editada, ¿eh? Son manuscritos que se conservan en Salamanca. Esta obra, en gran parte, estudia manuscritos, no obras publicadas. Es una riqueza todavía ahí, en cierta medida, en potencia. La disfrutaron los hombres de aquel tiempo, pero las obras que no están publicadas no han circulado nunca. ¿Se entiende? Los comentarios a la suma o a la sentencia que están en manuscrito, hasta el día de hoy, no han circulado, digamos, ¿no? Pero Fray Luis de León tiene otro aspecto de la síntesis salmantina. Es también un escritor en lengua vulgar. Esto tiene que ver también con la cultura española, ¿no? Recordemos que ya Alfonso X el Sabio, en su Historia General, hace pasar al castellano parte de la Biblia, ¿no? La parte histórica de la Biblia. Este ir y venir entre la lengua latina y la lengua castellana, o entre las lenguas bíblicas, como en el caso de Fray Luis, y la lengua castellana. Fray Luis traducirá al castellano directamente del hebreo algunos libros del Antiguo Testamento, ¿no? Que es lo que va a ocasionar su proceso, el proceso de la Inquisición, ¿no? Del cual saldrá totalmente airoso, ¿no? Sin tacha alguna, ¿no? Y sobre todo sin rencor en el alma. Fray Luis de León muestra la síntesis también entre la cultura académica y la cultura popular, podríamos decir. Popular acá no quiere decir populachera, quiere decir popular en el más profundo y elevado sentido de la palabra, porque Fray Luis trasvasa en su castellano todas las riquezas de su cultura universitaria y las hace gozables, disfrutables, participables por todo hombre que anda por la calle. ¿Se entiende? Ese es otro aspecto de la síntesis salmantina que hay que destacar. Aquí tenemos dos personajes que fueron amigos ambos de Fray Luis de León y ambos catedráticos de Salamanca. Uno es Pedro Chacón y el otro es Francisco de Salinas. Pedro Chacón era matemático, catedrático de matemáticas, ¿no? Y fue también un hombre relacionado con el Greco, amigo del Greco. Francisco Salinas, catedrático de música de Salamanca, el organista ciego. Ahí lo tienen, si ustedes ven la estampa, verán que es un ciego que toca el órgano, ¿no? Ese Francisco de Salinas al que le dedicó Fray Luis su magnífica oda, ¿no? El profesor Goupil destacó en su clase que Salamanca fue la única de las universidades antiguas que tuvo
desde el origen, cátedra de música. Y este quizá otro aspecto importantísimo de la síntesis salmantina, el desarrollo amplísimo de la metodología escolástica, del rigor escolástico que alcanza en Salamanca un apogeo nunca antes alcanzado, sobre todo en lo que es la metodología, eso voy a ir enseguida, porque el otro rasgo es desarrollar una metodología teológica explícita. Esa es la gran obra de Melchor Cano en su De Locis Theologicis. Estudiar el método teológico y decir cuáles son los modos y procedimientos que debe usar el teólogo para encontrar el dato de fe en las fuentes, ¿sí? Esa es la gran obra de Melchor Cano. Dice Belda Plans que Francisco de Vitoria y Domingo Soto hacen teología, pero Melchor Cano no solo hace teología, sino que reflexiona acerca de cómo ha de hacerse teología. Explicita el método. Eso es otro de los rasgos del esplendor salmantino. La metodología teológica y la criteriología teológica alcanzan acá un momento de esplendor que no han tenido nunca antes en la historia. Empieza el tratado de Locis Theologicis, ¿sí? Es decir, la sistematización reflexiva de cómo ha de hacerse teología. No ya qué es la teología, sino cómo ha de hacerse y cómo ha de manejarse cada una de las fuentes con las que el teólogo tiene que trabajar. La Sagrada Escritura, los escritos de los santos padres, los escritos de los historiadores eclesiásticos, las leyes canónicas, la legislación en general, las costumbres cristianas como están reflejadas en toda la tradición literaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Los lugares teológicos. Y además la criteriología desarrolla en cuanto a la autoridad de enseñar de la Iglesia, ¿sí? En quién está la infalibilidad, en el Papa, en el Concilio, cómo, en el cuerpo todo de la Iglesia presidido por el Papa y los obispos, también. Eso implica una eclesiología profundísima que también es parte del esplendor salmantino. Acá hay otra figura que, cómo Fray Luis de León enlaza los estudios universitarios con la lengua vulgar, pero además enlaza algo más, la ciencia teológica con la sabiduría mística. Este hombre fue alumno de Salamanca, estudió la teología en Salamanca, siendo residente en el colegio de los Carmelitas de San Bartolomé, y se llamó Fray Juan de la Cruz, es decir, San Juan de la Cruz, otro hijo de Salamanca. En San Juan de la Cruz vemos otro aspecto de la síntesis teológica de la España del siglo XVI, que es el aspecto culminante, si ustedes quieren, la teología especulativa unida a la teología mística. Y la mística hace refluir todos los tesoros del saber teológico sistemático, convertidos en espiritualidad vital para todo el pueblo de Dios. Y circula eso también en lengua. Yo dije, la música, la poesía, fíjense, dos altísimos poetas de la lengua castellana, ¿no? Fray Luis de León, Fray Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, ambos ligados a Salamanca, una universidad que tiene cátedra de música, porque la poesía viene de las musas, ¿sí? Este es otro aspecto del esplendor salmantino y de la síntesis. Fíjense que una de las cosas que se dice como defecto del desarrollo de la Universidad de París en el siglo XIII es lo que el historiador Etienne Gilson llama el exilio de la gramática de la Universidad de París, ¿no? O sea, el gran desarrollo de la lógica aristotélica y del método escolástico lleva un cierto relegamiento ¿de qué? De la poesía, de la gramática, de las letras, diríamos. En el esplendor salmantino se da exactamente lo contrario, ¿no? Tenemos no una escolástica reñida con las letras, con la poesía, con la belleza de la poesía y con el recurso a los grandes clásicos de la poesía, sino un rigor teológico que va unido a esto, no separado de esto.
Otro aspecto fundamental del esplendor salmantino. Ven que para hablar de este esplendor hay que hablar de síntesis, más que de escuela. Por eso dije de entrada, el concepto más adecuado para mí no es el de escuela de Salamanca, sino el de la síntesis hispánica, hispano-católica y en especial salmantina. Esta teología se proyecta. La teología y la Biblia, este es otro, lo dije al hablar del tostado, ¿no? Otro aspecto de la síntesis, del modo de hacer teología en Salamanca, no es una escolástica desprendida del estudio de la Biblia, no, eso es una escolástica viciosa, una escolástica que no es al mismo tiempo profundizadora de la Sagrada Escritura, es una escolástica extraviada. La gran escolástica nunca es así. Y Salamanca es una prueba de ello, ¿no? Los estudios bíblicos se desarrollan en Salamanca amplísimamente. Al hablar del tostado yo dije que es básicamente un biblista, ¿no? Y es un gran teólogo también sistemático. Y eso se puede decir de todos los grandes salmantinos del siglo XVI, XVII. Después, entre el XVII y XVIII, eso quizás se va perdiendo en cierta medida. Eso es cierto. Ahí hay un relajamiento del esplendor, bajo ese aspecto. Pero en el siglo XVI, y partiendo del XV hacia el XVI, la Biblia está presente constantemente y la profundización y el rigor de los estudios bíblicos es parte esencial del esplendor salmantino. Pero además tenemos cómo esta teología ilumina la vida social. Las controversias de Indias, acá sería otro capítulo para ampliar y desarrollar maravillosamente, porque esto está ligado ¿a qué? A lo que suele llamarse el desarrollo del derecho de gentes, al que contribuyen todos los grandes salmantinos que mencionamos de entrada, los dominicos sobre todo, Vitoria, Soto, Melchor Cano. Vitoria y Melchor Cano van a intervenir en las fases ulteriores de las controversias de Valladolid, ¿no? Que se inician con Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Pero luego el rey Carlos llama a estos teólogos de Salamanca a dar su parecer. Y ahí es donde aparecen las doctrinas propias de Vitoria, de Cano, distinguiendo los títulos legítimos de los títulos ilegítimos, para hacer la guerra justa, ¿no? Y para la conquista de Indias. Ese es un ejemplo histórico extraordinario, ¿no? ¿De qué? De unidad entre la práctica política y jurídica en su más alta expresión y el saber teológico y jurídico como fundamento iluminador de esa práctica. Aquí podríamos profundizar muchísimas cosas. Hay cierta tendencia a veces en algunos autores a presentar este esplendor del origen del derecho de gentes, de los principios jurídicos de los dominicos de Salamanca, como el origen del derecho moderno, etc. Creo que es otra categoría de la que habría que prescindir para no caer en tergiversaciones y hacer de estos autores una especie de precursores de una concepción que en sus raíces es opuesta a la que ellos sostienen. Porque la concepción que podríamos llamar derecho humanista, que absolutiza al hombre, no tiene nada que ver con la visión de estos grandes maestros teólogos, juristas de Salamanca. ¿Que estos auténticamente reconocen la dignidad de la persona humana en sentido cristiano? Por supuesto que sí. ¿Que exigen de la autoridad política el servicio escrupuloso de la ley de Dios? También, sin duda alguna. ¿Que su interpretación de la ley de Dios a veces es muy exigente para la autoridad política? También. Pero no que conciban el derecho de gentes al modo del derecho internacional actual, que tiende a entenderse fundamentalmente separando lo jurídico de lo teológico, ni hablemos, y al hombre de Dios. Si no enfatizar el aspecto del carácter teológico de sus doctrinas para ser los precursores de una modernidad ideológica, eso me parece no solo poco sólido como opinión, sino hasta contradictorio con la realidad. En la Salamanca del siglo XVI también se ilumina desde la teología, precisamente porque son cuestiones morales, los negocios, la moral de los negocios, ¿no? Acá tenemos a Diego de Covarrubias,
a Martín de Azpilcueta, y también intervienen en estas cuestiones Luis de Molina, el jesuita, ¿no? Bartolomé de Medina, el dominico. Bien, este sería otro capítulo interesantísimo, pero no, ya se nos está pasando el tiempo y quiero terminar. Es la moral y los negocios, la moral y la crematística, podríamos decir. Este es un enfoque también interesantísimo y acá a veces también se cae en la tergiversación. Es cierto que estos autores, por ejemplo, al tratar el problema de la usura, ¿no?, hacen análisis en los cuales sostienen que hay que distinguir de la usura ciertos préstamos con cierta compensación que es justa, según ellos. ¿Está claro? Pero precisamente porque no es usura. Y desarrollan una serie de nociones jurídicas que son muy sensatas, ¿no? Una cosa es que alguien pida un préstamo porque está en necesidad. Otra cosa es que alguien pida un préstamo para hacer un negocio y lucrar con lo que tiene del préstamo, ¿no? En este segundo caso, parece bastante sensato que el que presta el dinero también participe del negocio. No es lo mismo. Partiendo de esa distinción, es obvio que no se puede poner en el mismo saco cualquier préstamo. Moralmente tampoco, ¿no? Lógico. Si usted se aprovecha del necesitado para cobrarle interés, es un usurero y por lo tanto es un criminal. Ahora, si un tipo quiere hacer un gran negociado y usted le presta la plata, bueno, es lógico que participe en algo de las ganancias del negocio, ¿sí? Son dos cosas distintas. E incluso examinan los títulos justos, como por ejemplo el tema del lucro eventual cesante del que presta, ¿no?, o el del tiempo que pasa en el cual no puede disponer del dinero. Toda una serie de fundamentos que tienen que ver con algo que no es usura, sino que entra dentro de lo que es justo y por lo tanto no debe ser considerado un pecado, ¿no? Estas cosas también se ocupan los teólogos y moralistas de Salamanca. Y lo último que quiero destacar es la proyección de Salamanca fuera de Salamanca como faro de la teología, dice yo, para la cristiandad. Primero para la cristiandad europea a través del Concilio de Trento, en el que participarán eminentes teólogos de Salamanca, enviados por el rey Carlos, que es el que, recuerden ustedes, moviliza la iniciación del concilio, ¿no? Es el promotor del concilio. Y desde Trento, la teología, la alta teología de Salamanca, tanto de los dominicos como de los jesuitas de Salamanca, que participan como teólogos en el concilio, y de los obispos españoles que participan formados en Salamanca, en derecho y en teología, ¿no? Salamanca vierte su luz sobre el conjunto de la cristiandad y sobre la reforma católica que surge a partir del Concilio de Trento. Pero la otra proyección es en la cristiandad nueva que está surgiendo, es decir, en la cristiandad hispanoamericana, en las Indias. Se ha simbolizado simplemente acá en dos figuras el vínculo entre Salamanca e Indias. Una tiene que ver, cada una de ellas tiene que ver con uno de las capitales virreinales, digamos, ¿no? O de los grandes virreinatos, el México y Perú. A la derecha tienen la figura de un fraile franciscano que estudió en Salamanca. Se llamaba Bernardino de Sahagún. Fray Bernardino de Sahagún fue enviado a México como evangelizador. Sí. Claro, pero era un hombre de Salamanca. Fíjate esto. Era un hombre con una cultura vastísima. ¿Qué es lo primero que hizo Fray Bernardino de Sahagún? Y aprender el náhuatl. Y el grueso de su producción literaria, que es inmensa, es el náhuatl. Escribió también en latín y en castellano. Es un escritor trilingüe. Pero el grueso de su producción literaria es en la lengua de los aztecas, ¿sí? En esa lengua escribió salmos e himnos, comentarios a la escritura, tratados teológicos.
Y en castellano escribió la famosa Historia General, referida a los inicios de la presencia española en México, por la cual es considerado el fundador de los estudios antropológicos y arqueológicos, porque es una obra de una calidad excepcional la que escribió Bernardino de Sahagún. Entonces viene aquí cómo la cultura de Salamanca llega a Indias y se afinca en las Indias, se traslada, pero al mismo tiempo se vincula con la tradición cultural local, en este caso la gran tradición náhuatl. Y la otra figura es otro hijo de Salamanca, jurista de Salamanca, Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima y santo Toribio de Mogrovejo. Santo Toribio es famoso porque convoca el Concilio de Lima, que da la base de toda la legislación canónica de las Indias, podemos decir, pero sobre todo del Virreinato del Perú, ¿no? Pero además es famoso por sus constantes viajes. Un obispo que se la pasa recorriendo su inmensa diócesis, arquidiócesis, ¿no? Confirmando centenares, miles de cristianos. Santo Toribio es el emblema de un hombre de Estado, de gobierno, que es hecho obispo, ¿no? Y que como obispo entrega su vida enteramente por la evangelización y por el gobierno de esa iglesia que él ha contribuido a formar, ¿no? Por los sacramentos y por la doctrina. Recordemos también que ese concilio de Lima, convocado por Santo Toribio, establece que ha de traducirse el catecismo a la lengua de los incas, al quechua y a la aymara, ¿no? Para instrucción de estas gentes. Y quiero terminar la clase porque la capilla esta de Salamanca, que está en la capilla de la universidad, que está en el claustro de las escuelas, tiene un retablo que a mí me parece muy significativo. En este retablo tenemos varias figuras. La imagen central pinta el acto del juramento que tenían que hacer todos los doctorandos de Salamanca de defender el privilegio de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, cuando todavía no era dogma de fe, ¿no? Pero las constituciones de la universidad les exigían, para recibir el doctorado, que jurasen defender el privilegio de la Inmaculada Concepción. Ese acto es el que refleja la figura central de la capilla, y esto nos muestra la profunda vinculación también de Salamanca con Indias, ¿no? Porque la Virgen en su Inmaculada Concepción está presente en toda la América española, desde México hasta el Río de la Plata, ¿sí? Las dos figuras laterales, a derecha e izquierda, son dos santos de Salamanca, dos santos hijos de la Universidad de Salamanca. Los dos estudiaron en Salamanca, uno fue profesor en la Universidad de Salamanca, son uno del siglo XV, aquí los tenemos a los dos, que se llama San Juan de Sahagún, y el otro del siglo XVI, que se llama Santo Tomás de Villanueva y fue obispo de Valencia. Pero los dos son hijos de Salamanca, y Salamanca en su capilla central, en la capilla de la universidad, ha elegido poner como hijos predilectos suyos a estos santos, ¿no? Son dos frailes agustinos, dicho sea de paso, los dos, ¿sí?
Fray Juan de Sahagún. Fray Juan de Sahagún es un hombre del siglo XV, de la época de preparación del apogeo salmantino, ¿no? Famoso por su santidad de vida en toda Salamanca, un fraile taumaturgo también, se le atribuyen varios milagros públicos, ¿sí? Como el famoso milagro del pozo, por ejemplo, que se rescató un chico que se había caído en un pozo haciendo subir el agua del pozo. Y murió dando testimonio de la fe también, porque había un personaje de la alta aristocracia salmantina que estaba en relación adulterina con una mujer, ¿no? Y él consiguió convertirlo. Pero esta mujer quedó tan despechada porque la dejase su amante que procuró la muerte de Fray Juan de Sahagún y lo hizo matar. Así murió. Por eso Fray Juan de Sahagún muere por la fe, digamos, ¿no? Santo Tomás de Villanueva es un gran obispo, ¿no? Es obispo de Valencia, y gran místico también. Pero ¿por qué me detengo en estas figuras? Fíjense que aquí tenemos la foto de una celebración litúrgica, ¿no? En la capilla, actualmente en la capilla de Salamanca. Ustedes ven allá a los doctores con sus musetas. Los birretes no los tienen porque están participando de la acción litúrgica, precisamente, no pueden tener la cabeza cubierta, ¿sí? Pero tienen sus musetas doctorales del color correspondiente a la facultad, ¿no? ¿Se ve allá? Bien. La presencia de estos dos santos aquí, y en la parte alta tenemos otros dos santos que obviamente presiden a la universidad. ¿Quiénes son aquellos dos que están arriba? Y San Agustín y Santo Tomás de Aquino, lógicamente. Y en el centro hay un medallón en relieve, en bronce, que es San Jerónimo. La capilla de la universidad es de San Jerónimo, ¿sí? Originalmente, y si el titular de la capilla es San Jerónimo, recuerden ustedes también patrono de los estudios bíblicos, ¿no? Lo que quiero destacar es que para la Universidad de Salamanca, que en su sello dice que enseña todas las ciencias, ¿no? Es primera en todas las ciencias. Omnium scientiarum princeps. Salmántica docet. Salamanca enseña, siendo primera, o princesa, o príncipe de todas las ciencias, ¿no? No pone a la ciencia por encima de todo. Por encima de ciencia está la sabiduría. Y por encima de la sabiduría está la santidad. Y por eso Salamanca vive bajo el ejemplo de santidad de sus hijos predilectos. Esto es extraordinario y maravilloso, en mi opinión, ¿no? La santidad como bien supremo. Y esto también se traslada a las Indias. Salamanca no solo manda hombres a las Indias de extraordinaria valía, no solo es el modelo de la constitución de todas las universidades de Indias, sino que además es la fuente de ese espíritu por el cual en Indias ser santo es lo más importante de todo. Lo que expresa aquel hecho con el que quiero terminar, extraordinario, de que el virrey del Perú llevase sobre sus hombros las andas con el cuerpo difunto de un fraile lego dominico mulato que se llamaba San Martín de Porres. Y estamos en el siglo XVI, ¿sí? Pero el virrey del Perú, ahí se hace changarín, porque por encima de toda autoridad humana, de toda pompa humana, está la santidad cristiana, que es participación en la vida del Verbo encarnado. Este es el esplendor de Salamanca, en mi opinión. Salamanca enseña las ciencias, ¿y cómo? Salamanca es maravillosa en su teología, ¿y cómo? Su síntesis teológica es una fuente constante y un ejemplo constante para todo el que quiera hacer teología. Ayer, hoy y mañana. Pero por encima de eso, Salamanca nos enseña el norte de la santidad. Y para terminar, recordemos la oda a Francisco Salinas de Fray Luis de León,
El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada, salinas cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada, a cuyo son divino el alma que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Y como se conoce, en suerte y pensamientos se mejora. El oro desconoce que el vulgo vil adora, la belleza caduca, engañadora. Traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera y oye allí otro modo de no perecedera música que es de todas la primera. Ve cómo el gran maestro, aquesta inmensa cítara aplicado, con movimiento diestro produce el son sagrado con que este eterno templo es sustentado. Y como está compuesta de números concordes, luego envía consonante respuesta, y entrambas a porfía mezclan una dulcísima armonía. Aquí el alma navega por un mar de dulzura, y finalmente en él así se anega que ningún accidente extraño y peregrino oye o siente. Oh desmayo dichoso, oh muerte que das vida, oh dulce olvido, durás en tu reposo sin ser restituido jamás a que este bajo y vil sentido. A que este bien os llamo, gloria del apolíneo sacro coro, amigos a quien amo sobre todo tesoro, que todo lo demás es triste lloro. Oh suene de continuos salinas vuestro son en mis oídos, por quien al bien divino despiertan los sentidos, quedando a lo demás amortecidos. Este es el espíritu de Salamanca, del esplendor de Salamanca y de nuestra tradición hispano-católica, y el espíritu que debe expresar siempre nuestra lengua si la usamos como Dios quiere y como Dios manda, para alabarlo de continuo, como dice, y con esto termino, en su traducción del Salmo 102 al castellano, dice Fray Luis, y lo dice con él la palabra de Dios. Alaba a Dios continuo, oh alma mía, y todas mis entrañas dad loores a su glorioso nombre, noche y día. Esto es lo que tenemos que hacer, dando gracias a Dios por Salamanca y su esplendor y el vínculo que tiene con nosotros. Muchas gracias.